Preview. Poblacional. Desafío que desde hace 3 meses las autoridades de salud federales y estatales hemos enfrentado con responsabilidad y tino. No se alarmen, les aseguro que los médicos, las enfermeras, los científicos y todos los trabajadores de la salud de la nación formamos un excelente equipo. Como ustedes pueden ver en la primera imagen, si es que llega. No, eso no es, Aprovecho para seguir en mis palabras, para recordarles que toda dificultad tiene un tiempo de duración, pasa de largo, no es permanente. Estamos aprendiendo de esta nueva infección viral, todos nosotros, toda la población mexicana, y hemos seguro adquirido inmunidad algunos de nosotros. Y una vez más podremos valorar la importancia de trabajar unidos para salvaguardar la salud del pueblo de México. Vivamos este tiempo con confianza y superaremos juntos los retos que se nos presentan. Ustedes saben que contamos con un personal distribuido a lo largo de todo el país. Este personal, y estoy hablando no solo de médicos, de enfermeras, de trabajadores de la salud, camilleros y desde luego químicos que están contribuyendo a conocer y a manejar a este virus y desde luego cuidando a los pacientes para que tengan la menor merma posible. Tenemos distribuidos en el país tanto para el apoyo de la población con seguridad social como aquella que no la posee, para todos los mexicanos, una serie de avances que en algún momento los hemos puesto a su consideración, pero que hoy los actualizamos. ¿Ya? Por favor. A lo referido, aquí están las vertientes que ustedes los conocen. Esto quiero señalar, recordarles que hemos desde el año pasado puesto atención a todos estos elementos, a todas estas posibilidades de manejo, en lo cual cubren todas las instancias de salud y que cubren a 60 millones de habitantes en la parte sin protección, sin seguridad social y el resto de la población. La siguiente, por favor. Bien, este es el preámbulo que quisiera que les traigo hoy y desde luego lo podemos ir haciendo más explícito en la medida de que tengan ustedes el interés. A continuación, le doy la palabra al doctor Hugo López-Gatell. ¿Sí? Por favor. Un gusto. Muy buenas noches. Yo les voy a compartir el informe técnico diario con la situación epidemiológica del coronavirus en el mundo y en México. A nivel mundial, acumulamos ya 693.224 casos, 76% de ellos, que son 526.635, son los que han ocurrido en los últimos 14 días. Y como hemos comentado diariamente, esta es la fuerza de infección, esta es la cantidad de casos que contribuye a la transmisión y representa una gran fuerza de infección, es un nombre técnico que lleva a la propagación del virus. Esto es a nivel mundial.
La letalidad, que es la proporción de personas que tienen enfermedad y que han muerto, ha aumentado ligeramente a lo largo de las últimas semanas, y esto también, como hemos explicado, es en proporción a la capacidad de resolución de los sistemas de salud de los distintos países del mundo. Ahorita nos van a poner el mapa de México, donde veremos la cantidad de casos acumulados que ha tenido México desde el inicio de la epidemia en el país, el 27 de febrero, y acumulamos ya 1,094 casos. Y de estos 1,094 casos, desafortunadamente han resultado en 28 defunciones. Lo pondrán ahora. Y seguimos destacando, gracias, este es el mapa mundial, si vemos la siguiente, el mapa nacional, y seguimos destacando esta distribución variante o heterogénea en cuanto a la carga de casos en las distintas regiones del país. Es esperable que donde existe mayor población también exista mayor número de casos, y esto concentra particularmente en las zonas urbanas, las tres mayores metrópolis, que son la del Valle de México, la Ciudad de México, la zona conurbada, la metrópoli en relación a Guadalajara y la metrópoli en relación con Monterrey. En la siguiente diapositiva seguimos manteniendo esta comparación que mostramos cada día sobre la velocidad de crecimiento de la epidemia con respecto a lo que ha ocurrido en otros países. Y me gustaría hacer un comentario balanceado en el sentido de que estamos ya en una fase de ascenso rápido, como lo venimos diciendo desde hace varios días, como lo enfatizamos el sábado, la importancia de no perder esta oportunidad de mitigar drásticamente la transmisión. Hemos insistido en que los estragos principales, los efectos principales de esta epidemia los vamos a ver durante la fase 3, que es la fase de dispersión comunitaria, la fase de transmisión más rápida, pero que en este momento estamos justamente en la oportunidad de aprovechar las medidas de mitigación que implican la restricción masiva. Millones de personas tienen que restringir su movilidad para que esto pueda tener un efecto positivo. Hemos enfatizado con esta simple frase, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, y lo seguimos diciendo, quédate en casa, porque tiene que ser una colaboración de toda la sociedad, del sector privado, del sector público, del sector social y de todos y cada uno de los individuos que viven en el país. Si nos mantenemos así, vamos a lograr reducir la velocidad de transmisión, reducir el número de casos y por lo tanto tendremos menor riesgo de que se saturen los hospitales y haya dificultades para atender a las personas. Hoy queremos destacar también, si me pasan la siguiente, viendo ya de manera específica la curva epidemiológica de casos acumulados en México, que es esta. Ya pasamos, como se ve, la cantidad de 1,000 y pueden ver ustedes la forma de la curva que hemos explicado cada noche, en donde tuvimos una fase de crecimiento lento que gruesamente llegó hasta el 13 de marzo y a partir del 13 de marzo empezó una aceleración de la transmisión. Entonces, esto nos lleva a declarar nuevas medidas o el ajuste de las medidas existentes, y aquí destaco como parte del plan que trazamos desde el inicio, plan que empezamos a diseñar desde la primera semana de enero. Pero hoy hay la necesidad de reforzar estas medidas, como las explicaré en un minuto. Y en la última diapositiva quiero recordarles a ustedes aquí presentes y a la sociedad mexicana lo que hemos explicado también en otras ocasiones, que es la comparación de lo que ocurriría si no hacemos nada, con lo que podría ocurrir si hacemos algo. ¿Y qué es ese algo? Quédate en casa. Es la oportunidad de reducir la transmisión. En la curva naranja sería lo que se estima la historia natural de esta epidemia. La epidemia no contenida, la epidemia no mitigada, en la que tendríamos una gran cantidad de casos, sobre todo en el momento cumbre, alrededor de
primera semana de mayo. En cambio, si tenemos estas medidas enérgicas y todos los miembros de la sociedad contribuimos a ellas, vamos a tener una curva epidémica más lenta, de propagación más lenta, con menos casos, y vamos a ganar un poco de tiempo llevando la curva hacia el mes de junio. Finalmente, quiero relatar las medidas o el ajuste en las medidas que hoy aprobó el Consejo de Salubridad General. Si me pasan la siguiente, donde están las medidas, por favor, para que las vean. Esto va a salir publicado, desde luego, como un acuerdo del Consejo de Salubridad General, que en su sesión permanente hoy resolvió. Estas son las medidas que ha propuesto la Secretaría de Salud y que ha adoptado el Consejo de Salubridad General como medidas de seguridad sanitaria. La primera medida que ratifica la ya publicada se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo, hoy, y hasta el 30 de abril. Se extiende el periodo. Hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, es decir, todo, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad para disminuir carga de enfermedad, complicaciones y muerte por COVID en la población que reside en el territorio nacional. Ahora, ¿qué actividades no paran? Aquellas que son esenciales. Y definimos las 5 grupos de actividades esenciales. Las primeras son las que de manera directa son necesarias para atender la emergencia sanitaria. Esta emergencia sanitaria requiere actividades laborales en la rama médica, paramédica, administrativa y apoyo del sector salud, tanto en el campo público como en el campo privado. También las involucradas en la seguridad pública, la protección ciudadana, la defensa de la integridad y la soberanía nacional, la procuración e impartición de justicia, así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal. El grupo C es los sectores que se consideran esenciales para el funcionamiento fundamental de la economía. No enunciaré en este momento ningún detalle, saldrá publicado, pero es una lista muy específica de cuáles son las actividades consideradas como esenciales para el funcionamiento de la economía. El inciso D, la operación de los programas sociales del gobierno. Esto lo aclaro, es muy importante que continúe la operación de los programas sociales del gobierno. Entonces, las oficinas públicas harán una reducción inmediata de las actividades administrativas accesorias, pero la operación no para. E inciso C, la conservación y mantenimiento de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables, agua, energía, drenaje, saneamiento básico, etcétera. La medida 2 es la siguiente: en todos los sectores y actividades que han sido definidos como esenciales y por lo tanto que no paran, se deberá aplicar de manera obligatoria las siguientes acciones: no realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas, más de 50, se reduce el límite. Además del lavado frecuente de manos, estornudar y toser aplicando la etiqueta respiratoria, el saludo a distancia y todas las demás medidas de sana distancia vigentes y emitidas por la Secretaría de la Salud en lo que hemos llamado la Jornada Nacional de Sana Distancia, que naturalmente se extiende ahora hasta el 30 de abril. La medida 3 es que se exhorta a toda la población residente en territorio mexicano, incluida la que arriba al territorio mexicano procedente del extranjero, y que no participe en actividades esenciales, a cumplir el resguardo domiciliario corresponsable en las mismas fechas, desde hoy 30 de marzo y hasta el 30 de abril de 2020. ¿Qué se entiende como resguardo domiciliario? A la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio el mayor tiempo posible. La medida 4 es que el resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años y hemos reducido el umbral también con respecto a la medida previamente publicada. O bien personas con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardíaca o pulmonar, inmunosupresión, ya sea adquirida o provocada, en estado de embarazo o puerperio inmediato, independientemente de que su actividad laboral se considere esencial. Es decir, para las actividades esenciales se necesita personal, pero si el personal está en una de estas categorías, tanto en sector público, privado o social,
Estas personas no deberán ir a trabajar y deberán ser reemplazadas por personas fuera de estas categorías. Y una aclaración importante es que el personal esencial de interés público, esto incluye a los funcionarios de gobierno de todos los niveles, podrá de manera voluntaria presentarse a laborar, pero solo aquel que se considera esencial de interés público. Medida 5. Una vez terminada la suspensión de actividades no esenciales y el resguardo domiciliario corresponsable, es decir, después del 30 de abril, la Secretaría de Salud, en acuerdo con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo, emitirá lineamientos para el regreso escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales en toda la población de México. Penúltima, la medida 6, se deberán postergar hasta nuevo aviso todos los censos y encuestas a realizarse en territorio nacional que involucren la movilización de personas y la interacción física, cara a cara, entre las mismas. Medida 7. Todas las medidas deberán aplicarse con estricto respeto y apego a los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, Hugo. A continuación, le pido al almirante Ojeda, con todo respeto, que nos presente el plan Marina que se tiene para el combate a COVID-19. Por favor. Muy buenas tardes. La Secretaría de Marina Armada de México se suma a este esfuerzo del Gobierno federal para enfrentar esta pandemia que hoy en día se nos presentó en el país. Como pueden ver en la primera diapositiva, de las estrellas rojas, que son 8, son los centros, son hospitales en diferentes partes de los puertos, donde se pueden recibir pacientes en estado crítico. Significa que esos hospitales tienen cuartos de terapia intensiva, tienen ventiladores como para darles sustento y para darles el apoyo médico a quien se nos indique que van a ir a parar ahí. Y en los círculos son centros que le llamamos nosotros de aislamiento voluntario. Tenemos 10, 7 aquí en el interior aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México, y 3 fuera en los litorales, en los puertos. Podemos atender en esos centros alrededor de 4,043 elementos, varían más, menos, pero esa es la cantidad. Igualmente tenemos la capacidad para darle, como les decía, a los de estado crítico, son 79. La que sigue, por favor. En la siguiente diapositiva lo que podemos ver ya es a detalle dónde están ubicados esos hospitales y la capacidad que tienen para recibir a los enfermos por el lado donde está las estrellas rojas, los que son de estado crítico, y por el círculo azul es alojamiento voluntario. La que sigue, por favor. También sumamos otras capacidades como son aeronaves, vehículos terrestres, varios me refiero, que son catres, que son cocinas móviles, que son casas de campaña. Igualmente tenemos 2 buques listos, 2 en el Golfo y 2 en el Pacífico, para transportar ya sea médicos, ya sea equipo que nos requieran para poderlo llevar de un lugar a otro. Tenemos, en donde están las aeronaves, contamos con 5 aeronaves que tienen la capacidad de transportar algún paciente en estado crítico. Significa que esas aeronaves traen equipos de terapia intensiva y traen unos tubos para aislar completamente a cualquier paciente que se tenga que trasladar. También les queremos decir que tenemos ya contratados al día de hoy 253 elementos entre médicos tenemos 73 y 181 enfermeros, entre enfermeras y enfermeros ya están contratados, ya se están repartiendo en los lugares que nosotros consideramos que debe de ser, y asimismo tenemos en exámenes para poder contratar a 135 elementos más, dentro de ellos van 65 médicos y 60 enfermeros más. Igualmente, dentro de nuestra fábrica de vestuario y equipo, hasta el día de hoy contamos
con alrededor de 57,000 cubrebocas. Igualmente equipo que requieren los hospitales, tanto para nuestros hospitales como para hospitales que el sector salud nos diga que los podamos apoyar, se los podemos enviar. Y por último les quiero decir que este plan, pues desde luego que va a entrar en operación cuando la Secretaría de Salud nos los indique. Muchas gracias. Muchas gracias, almirante. A continuación, el secretario de la Defensa Nacional, el general Sandoval, hará lo propio con el plan SEDENA. Por favor. Bien. Por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, el plan de N3E de auxilio a la población que se está poniendo en ejecución desde la semana pasada, desde que estuvimos aquí presentándolo, al igual que el plan Marina, bueno, tiene como objetivo pues, apoyar a la estructura de salud del Estado mexicano en esta contingencia. Nos proporcionaron los recursos para poder hacer las adquisiciones y aplicar el plan de N3 en lo que nos corresponde. Por favor, la siguiente diapositiva. Ya se hizo el contrato de 1,330 ventiladores que vamos a requerir para utilizarlos en nuestros hospitales, en las unidades operativas que estamos convirtiendo en instalaciones hospitalarias, en los hospitales que nos fueron asignados, que son de INSABI, que los vamos a operar nosotros. La que sigue, por favor. También se hizo la adquisición de insumos médicos. Ya también se cerraron los contratos. La que sigue, adelante. También equipo de protección personal, de medicamentos, de servicio de laboratorio para atención de emergencias, también se hicieron los contratos. La que sigue, por favor. La contratación del servicio de oxígeno medicinal para estas instalaciones que lo requieran, y también la contratación del servicio de manejo de residuos peligrosos. Esta parte ya todos los contratos fueron cerrados, los que nos faltaban el día de hoy, para ser entregados algunos insumos de manera inmediata y otros a partir de 4 semanas. La que sigue, por favor. Instalaciones hospitalarias. En las instalaciones se designó personal militar y médico responsable para administrar y dirigir tanto las instalaciones militares como las del INSABI. Tenemos 13 hospitales de zona y 31 unidades operativas, haciendo un total de 44 que van a estar destinadas a terapia intensiva, así también como los hospitales de la Secretaría de Salud, los 16 que nos fueron asignados y que hacen un total de 1,330 camas para terapia intensiva. Y adicional tenemos 51 unidades operativas que los dormitorios del personal que está asignado a estas unidades los vamos a tomar para poderlos reconvertir en instalaciones hospitalarias. La que sigue, por favor. De esos 16 hospitales que nos asignaron, ya se fueron a revisar, ya tenemos las necesidades que requiere el hospital para poder operar. Hay algunos que les faltan servicios, principalmente los gases medicinales, algunos la cuestión de la luz, cosas que vamos a poder resolver en unos 10 días a más tardar para que queden todos operativos. También nos dieron otros. La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue, por favor. Bueno, también nos dieron otros hospitales que vamos a revisar para ver las capacidades que tienen. Son 18 más que son de INSABI y que también la idea es que los operemos. Esos apenas vamos a sacar a los equipos de revisión el día de mañana para que podamos determinar cuáles podemos operar. También aquí tenemos, que sigue, por favor, adelante. Esos son los 18. Lo que ustedes ven aquí en esta lámina es el hospital de zona de Temamatla, Estado de México. Es nuestro hospital, que es una de las instalaciones que vamos a reconvertir para atender personas con el COVID.
COVID-19. Entonces, también la que sigue, por favor, es una unidad regional de atención y gestación ahí en Huichapan, que son de las instalaciones que ya nos asignó el INSABI y que estamos revisando para poder adecuarlas. La que sigue, por favor. Ese es un dormitorio, como les decía, que se va a convertir en instalación hospitalaria. La que sigue, por favor. En contrataciones, la necesidad es de 3.651 especialistas de la salud. Llevamos hasta el momento 606 en total. Estos 3.651 se sumarán a los 17,000 hombres y mujeres que tenemos dentro del Ejército y Fuerza Aérea con la especialidad en el ámbito de la salud. La que sigue, por favor. También el SAT, toda el área de aduanas, por instrucción presidencial, se verificaron qué había que pudiéramos utilizar para la atención de esta contingencia y bueno, se encontraron algunos artículos, desde artículos médicos, tela para generar o para producir cubrebocas, batas quirúrgicas, material que vamos a necesitar en todos los hospitales. Del equipo médico, la que sigue, por favor. Ahí ven ustedes el equipo, agujas, overoles que hemos recibido del SAT. También ya iniciamos el adiestramiento del personal de dentistas, de nuestros dentistas y de personal de soldados que tienen algún conocimiento sobre este ámbito de la salud para que en un adiestramiento de 8 horas le demos la capacitación para que nos puedan apoyar en las instalaciones que vamos a reconvertir. También el día de hoy se inició una visita al Centro Nacional de Contingencias que está allá en Constituyentes. Van a estar viniendo los comandantes de zona militar y los secretarios de salud de los estados para que vean todo el funcionamiento del centro y pueda uno estar en contacto y manejando la misma información o los datos que requerimos para poder apoyar o para poder tomar una acción. Adicionalmente, y con esto concluyo, estamos dando seguridad a 38 almacenes del IMSS en todo el país con 1.178 hombres. También se están aplicando medidas sanitarias en 5 aeropuertos, en Tijuana, Guadalajara, Ciudad de México, Apodaca y Cancún. Y también se está integrando a las rutas militar de abastecimientos, lo que son las rutas que vamos a necesitar para insumos médicos en toda la República. Gracias. Muchas gracias, general Sandoval. A continuación, el canciller Marcelo Luis Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, dará lectura al decreto presidencial de declaratoria como causa de emergencia a la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2, COVID-19. Señor, por favor. Gracias, señor secretario. Con su permiso, ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, señor secretario de la Defensa Nacional, señor secretario de la Marina Armada de México, señor subsecretario doctor López-Gatell, señor secretario de Salud, el doctor Alcocer, señoras y señores. Como es de su conocimiento, el día de hoy sostuvo sesión plenaria con presencia del jefe del Estado mexicano, presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el Consejo de Salubridad General, y emitió el siguiente documento. El Consejo de Salubridad General, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, el Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General y considerando que en términos de lo dispuesto en los artículos 73, fracción 16ª, base primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuarto, fracción segundo de la Ley General de Salud, el Consejo de Salubridad General tiene el carácter de autoridad sanitaria y sus disposiciones generales son obligatorias para las autoridades administrativas del país. Que dada la situación que guarda la epidemia de enfermedad por el virus COVID-19 en el país, se han dictado diversas medidas por el Gobierno federal, incluidas las contenidas en el acuerdo por el que este Consejo
reconoció a dicha enfermedad como grave de atención prioritaria, así como en el decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus COVID-19, publicado el 27 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación. Que la Secretaría de Salud en las últimas horas ha señalado que el número de casos ha ido en aumento, por lo que ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas para contener la enfermedad causada por el COVID-19 y que en virtud de lo anterior, este Consejo de Salubridad General, en uso de sus facultades y funciones previstas en el artículo 9, fracción 17ª de su reglamento interior, ha determinado la pertinencia de declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus COVID-19, por lo que, con el afán de proteger la salud de los mexicanos, acordó expedir el siguiente acuerdo, por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Primero, se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Segundo, la Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia prevista en el artículo anterior. Transitorio, único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y estará vigente hasta el 30 de abril de 2020. Las medidas dictadas por la Secretaría de Salud son las que ya leyó el doctor López-Gatell, por eso no las reitero. Informo que el Consejo de Salubridad solicitó también en la sesión de hoy a las diferentes dependencias del Gobierno federal y a los 3 niveles de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias a brindar el apoyo para el buen éxito de esta declaración, tomando las medidas que a continuación se enlistan. Primero, a la Secretaría de Gobernación mantener la comunicación y vínculo constante con los poderes de la Unión y con los gobiernos de las entidades federativas, así como las representaciones de la sociedad civil y en conjunto con la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de la Presidencia de la República, los medios de comunicación para promover el cumplimiento de las medidas descritas en la declaratoria de emergencia. Asimismo, el Instituto Nacional de Migración deberá tomar las previsiones sanitarias necesarias en puertos, aeropuertos y puntos terrestres de ingreso al territorio nacional para cumplir lo dispuesto en la declaratoria de emergencia sanitaria. Segundo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Economía, Secretaría del Trabajo, Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE e Infonavit en lo conducente, para operar las medidas necesarias a fin de proteger a empresas y trabajadores durante la vigencia de la declaratoria, estableciendo comunicación permanente con sus representaciones. 3. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Economía, de Agricultura y Desarrollo Rural, para que se reúnan con los sectores productivos que participan en la producción y distribución de la canasta básica para llevar a cabo acciones eficaces que garanticen el abasto a toda la población. 4. A la Secretaría de Bienestar, del Trabajo y Previsión Social y aquellas dependencias que tengan atribuciones en la materia para la aplicación de las decisiones de apoyo social acordadas por el Presidente de la República. 5. A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina Armada de México y la Guardia Nacional a tomar las medidas para garantizar la seguridad a las personas y sociedad conforme a sus respectivas atribuciones, así como para la protección y resguardo de instalaciones estratégicas y redes públicas de comunicación, velando siempre por el debido respeto a los derechos humanos. 6. A las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Salud, de la Función Pública, Instituto Mexicano del Seguro Social, INSABI, ISSSTE,
para resolver las necesidades de recursos humanos, equipo, dispositivos médicos y medicamentos que sean necesarios para que se garantice la atención oportuna y suficiente a quienes requieran atención médica en función de la pandemia del COVID-19. 7. A la Secretaría de Educación Pública, CONACYT, y los centros de educación públicos y privados, reunirse para coordinar su aportación inmediata en las tareas de análisis e investigación que contribuyan a hacer frente a la pandemia. 8. A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la aplicación de disposiciones de esta declaratoria en lo que hace a vuelos, entradas y salidas de aeropuertos y puertos, en coordinación con la Secretaría de Marina Armada de México. 9. La Secretaría de la Función Pública acompañará los procesos de adquisición necesarios para atender la emergencia temporal. Y 10. La Secretaría de Relaciones Exteriores hará lo necesario para la protección a los mexicanos en el exterior y apoyará al sector salud, INSABI, Instituto Mexicano de Seguro Social e ISSSTE, para facilitar el abasto y suministro de insumos médicos para hacer frente al COVID-19. Hasta aquí los acuerdos tomados por el Consejo de Salubridad el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted, secretario de Relaciones Exteriores. A continuación vamos a abrir a preguntas y preguntas en particular, y lo va a conducir el vocero de la Secretaría, el doctor Hugo López-Gatell. Por favor. Muchas gracias. Vamos a empezar acá por y sobre eso muchas. Empecemos aquí por Natalia Vitela, Blanca Valadez y las compañeras de aquí hasta Araceli. 4. Sana distancia. Doctor Gatell, hablaba usted de si no se toman acciones ahora por parte de la población, se van a ver los estragos en la fase 3. Quiero saber cuáles son los estragos si no se toma la sana distancia. Quiero preguntarle también cuál ha sido la respuesta de la población, del sector privado, público, sobre sana distancia y cuánto personal de salud está infectado o se ha infectado de COVID y cuántos recuperados hay, por favor. Con mucho gusto. Aprovecho su pregunta, que me parece muy importante, para enfatizar este mensaje que dijimos con vehemencia el sábado. Todas y todos tenemos que hacer nuestra parte. Todas y todos, al mantenernos en nuestra casa, resguardados del espacio público, contribuimos a protegernos a nosotros mismos y a proteger a todas y todos, a la sociedad en su conjunto. El mecanismo es muy claro, pero no necesariamente todo el mundo lo percibe. Esta enfermedad se transmite, como hemos dicho muchas veces, por la vía respiratoria, y esta vía respiratoria puede ser el contacto indirecto a través de las manos, por ejemplo, que se contaminan con las secreciones respiratorias llenas de virus. Damos la mano o saludamos de beso o simplemente estamos a menos de 1,5 metros de distancia. Esto, si ocurre en 1, 2, 3, 5 personas, puede ocasionar un pequeño brote. Pero si estamos masivamente en el espacio público, entonces empieza la transmisión y los contagios de hoy se van a manifestar en 14 días. Los contagios dentro de 14 días se van a manifestar dentro de 1 mes. Y eso es lo que hace que cuando llegue uno a la fase 3, con este crecimiento acelerado que tenemos ahorita de la epidemia, podemos llegar con una gran carga de enfermedad. El peligro mayor es que esto supere la capacidad instalada, reconvertida, expandida y reforzada que ya tenemos en el sector salud. Y destaco esos 4 elementos, porque es la capacidad básica, la capacidad existente, después la reconversión hospitalaria que hemos hecho, los planes de expansión física de los hospitales y también el reforzamiento que tenemos con el plan Marina y el plan DN3. Pero ninguna sistema de salud, por amplio que sea o por modificado que sea, podría aguantar la posibilidad de recibir a todas y todas las personas enfermas si esas personas llegan por decenas de miles. Entonces, hoy es el momento de actuar. Les doy un dato de optimismo. Creo que también hay que valorar los elementos, las señales positivas. En la Ciudad de México existe un sistema de monitoreo de la movilidad urbana en plazas públicas, en pasos peatonales, en cruces, en vías primarias. Y vemos ya
en los últimos 4 días, una reducción de 60% de la movilidad. Eso es muy positivo. Por cierto, agradezco a la doctora Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, que nos ha compartido esta información. Sin embargo, todavía vemos una movilidad que se puede reducir, que se debe reducir, para no tener que lamentar los contagios en la fase 3. Hoy hay que actuar, hoy quédate en tu casa, de aquí hasta el 30 de abril. Solo puedes salir si hay una actividad indispensable. Respecto al personal de salud, efectivamente tenemos ya algunos brotes en donde ha habido personal de salud involucrado. Lamentamos mucho esto. Ha sido el conocimiento público que tuvimos un brote en una clínica del IMSS en Monclova, Coahuila, y desafortunadamente están involucradas médicos y enfermeras, médicas también, enfermeros. Y esto lo lamentamos mucho porque refleja la transmisión que también puede ocurrir en el seno de los hospitales. Aquí sabemos, porque se reconstruyó, que el contagio no ocurrió primariamente dentro del hospital a partir de un paciente, sino en una consulta privada de uno de los médicos fuera de este hospital, pero lo contagió a sus colegas profesionales. ¿Pero tienen un estimado de cuántas personas se han contagiado, personal de salud? Lo hemos tenido en algunos brotes como este que estoy relatando y seguramente lo seguiremos viendo de esta manera, como estos brotes que pudieran ocurrir en unidades de salud. Blanca Valadez, colega Araceli, luego nos vamos a la siguiente fila. Buenas tardes a todos. Estas medidas que son de carácter obligatorio, en caso de que no sean acatadas por la iniciativa privada, por algunos grupos, ¿a qué se harían merecedores en caso de no acatarlas, no cumplirlas? ¿De qué manera podrían proteger a los sectores más vulnerables? Estamos hablando de una población muy amplia en México con cardiopatías, enfermedades, es decir, ¿ellos cómo se van a proteger? Porque dentro de estos mecanismos son los sectores que están protegiendo. Y también la participación de las Fuerzas Armadas, de la Marina y Defensa Nacional, preguntarles, ¿estos operativos también es para resguardar la seguridad? Últimamente hemos visto pues brotes, algunos aislados de gente que está cometiendo ilícitos. En este sentido, ¿cómo van a proteger la seguridad de las personas? Si nos pueden dar a detalle. Muchas gracias. Sí, le contesto primero la parte de salud. Dejo en claro 2 cosas que me gustaría que nadie confunda. Una, declarar la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor relacionada con la epidemia de COVID no quiere decir, que quede muy claro, no quiere decir un estado de excepción. Y lo digo porque ya empiezan a circular las especulaciones de que podría haber un toque de queda, desabasto. No se confundan con eso. Declarar la emergencia lo que nos permite es una mayor efectividad en la coordinación intragubernamental, que estamos muy satisfechos de ella porque ha sido muy fluida en todos los órdenes de gobierno y también a través de todos los sectores. Pero lo que nos permite sobre todo es sumar los esfuerzos. Invitamos enfáticamente al sector privado y el sector social a que se sumen, a que tengan muy claro que esta es la última oportunidad para reducir los contagios. Si entramos en la fase acelerada con muchos contagios, con muchos casos, no se va a poder limitar la epidemia. Que quede muy claro, no queremos vivir el escenario que viven desafortunadamente otros países que no redujeron el número de casos al inicio del periodo de transmisión acelerada. Entonces, este es el momento. No hay duda alguna, este es el momento y todos y todas los miembros de la sociedad se tienen que sumar. Cuando usted dice qué consecuencias pueden tener, bueno, la más ominosa es excluirse de la solidaridad social y ser parte del problema y no de la solución. Y creo que la sociedad es quien mejor puede juzgar quién se está sumando, quién está contribuyendo al bien común y quién va a ser responsable de que tengamos una mayor seguridad sanitaria o no. Ese es el asunto. Y respecto a la seguridad, solo dejar en claro, el Plan Marina y el Plan DN3 son planes de apoyo a la población civil por parte de las Fuerzas Armadas, no es un componente de su carácter militar en otras áreas
que son de su competencia. Si me permiten, dos comentarios muy breves. No estimamos, por lo que hemos vivido en estas semanas, que el sector privado dejase de participar o se opusiese a estas medidas. Lo que hemos encontrado en el sector privado es solidaridad, respaldo, han reunido incluso fondos para aportar a las diferentes instituciones y evidentemente es de su conocimiento, porque así lo ha expresado el sector salud, que en el momento en que fuese indispensable tomar una medida como esta, que es suspender las actividades que no son esenciales, como ya se explicó, que en ese momento todos tenemos que cerrar filas. ¿Por qué? Dos motivos primordiales. Si no se hace, el daño económico crece, porque va a tomar más tiempo y más tiempo, y entonces el impacto en empleo, en actividad económica, va a ser mucho mayor. Es mejor actuar ahora, como se dice, por razones de salud, pero también por razones de la economía. Entre más efectivo sea este mes de guardarnos todos, más pronto regresaremos a la normalidad. Cada día que pasa que no lo hagamos, a partir de ahora que Salud lo está informando al Consejo de Salubridad y hace una decisión, pues más tiempo nos tomaría regresar a la normalidad. Entonces, esa es una razón muy de peso. Y la otra razón estratégica es que para el sector privado no puede haber interés alguno en que se propague la pandemia y llegue a las filas de cualquiera de nosotros. Nadie está exento. Entonces, cada vez que estás en actividades, puedes contagiarte o puedes, sin saberlo, contagiar a tu propia familia. Entonces, es la protección de las familias y de la integridad de las personas. Cierto es, y lo sabemos, y ahí concluyo, que la inmensa mayoría de quienes se han contagiado van a salir adelante. No sé si más del 98, 97%. Pero esos son porcentajes. Pero en la vida cotidiana sabemos que podemos perder a algún ser querido, sobre todo adultos mayores. Entonces no esperamos una oposición. Causas de fuerza mayor. Estamos también, y mañana Secretaría de Hacienda, Economía, pero también la Secretaría del Trabajo, la protección de los trabajadores, porque no se les puede privar de su salario este mes, de acuerdo a la ley. ¿Qué sucedería con quien se oponga o abra o diga a mí no me importa? Bueno, pues habrá desde sanciones administrativas, que te pongan una multa, una clausura, hasta inclusive, si se demuestra que por razón de que tú hiciste eso, alguien se contagió, pues puedes tener hasta responsabilidades penales. ¿Hacer este tipo de sanciones a las empresas? Son diferentes. Unas son a las razones sociales y otras son a las personas físicas que hagan las cosas, porque depende de qué estemos hablando. Pero yo diría que en general, quien se oponga en cuanto a sí seguir sus actividades, a pesar de que está impedido, pues se hace acreedor a sanciones administrativas que van desde que te clausuren el lugar, te pongan una multa, y lo más grave, que te impongan una sanción de corte penal para un caso muy extremo. Entonces, estamos apelando, y México lo ha demostrado muchas veces, a la conciencia social que tenemos. Esto es un proceso que estamos viviendo, yo lo haría equivalente al sismo que tuvimos en 85, a otras grandes tragedias que hemos pasado, y hemos salido avante, y vamos a salir avante porque se está actuando a tiempo y con contundencia. ¿Qué pedimos? ¿Qué se solicita? ¿Qué se propone? Pues depende de cada uno de nosotros cómo nos va a ir. Ya están los hospitales, ya está el DN3, ya están los sistemas, ya se informó, los medicamentos, los equipos, pero ya depende más de lo que hagamos cada uno de nosotros. Gracias. Queda tiempo solo para dos últimas preguntas. Vamos a dar a las dos compañeras que están aquí al frente.
para aclarar el tema, canciller, respecto a cómo podrían actuar las empresas justamente en este momento, porque hay, si no mal recuerdo, un artículo referente al trabajo para que las empresas pudieran limitar el salario de los trabajadores y solamente entregarles pues una indemnización. Entonces preguntarle, ¿ocurre hoy esto a partir de la declaración de emergencia? No, según nos explicó la secretaria de Trabajo, consejero jurídico, créeme que fue uno de los más largos debates, horas y horas, ya casi me aprendí de memoria los artículos. Son 400 y tantos. Bueno, entonces, porque esta declaratoria es de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor y en ese caso la disposición legal no permite la aplicación del artículo que tú señalas. Empresa que lo intente se va a enfrentar en el proceso laboral que va a perder, porque la ley es muy clara. Además no nos conviene, no le conviene a las empresas. ¿Por qué no le conviene? Porque si lo hicieres, ¿qué va a suceder? Pues destruyes tu empresa. Te quedas sin todo el knowledge, conocimiento, la capacidad de tu empresa. Es casi como un suicidio para una empresa. Pero la ley no se los permite. No dudo que habrá quizá alguna empresa que lo intente hacer, pero se va a estrellar con lo que dice la ley. Las personas en situación de calle, ¿cómo van a aplicar esta contingencia? Bueno, vamos a regresarle al modelo. Gracias. Vamos a terminar las últimas dos preguntas que estaban programadas. Mañana seguimos con conferencias y lo vamos a aclarar. Por favor. Notimex TV. Son dos preguntas, básicamente. Usted ya dijo que vamos en una fase de ascenso muy rápida. También mencionó que no habrá toque de queda, pero mi pregunta es, ¿habrá sanciones como ya el gobierno de Yucatán plantea? Ellos, bueno, pues plantean a la gente quien no respete el aislamiento, pues van a hacer ya sea 3 años de cárcel o incluso multas de más de hasta 86,000 pesos. Y es que en los recorridos que hemos hecho durante la semana y desde que usted está invitando, por supuesto, a la gente a aislarse, pues pareciera como si estuvieran de vacaciones. Y la siguiente pregunta es, el protocolo de la gente que fallece, ¿qué pasa? ¿Es forzosamente incinerarlos? ¿Cuál es el protocolo? Gracias. Con mucho gusto, muchas gracias. Contesto la segunda, en varias ocasiones se ha preguntado. Las medidas de bioseguridad, que son las medidas para proteger a las personas que pudieran estar en contacto con pacientes o sus tejidos o sus secreciones, no requieren que se tenga que hacer un procedimiento especial para los restos humanos. Que quede muy claro, ya todos sabemos, no se trata de un procedimiento especial para el manejo de restos humanos, hay medidas de bioseguridad y en este caso no se trata de un virus en donde existan importantes riesgos del manejo de los restos humanos, más allá de los convencionales previstos en el reglamento de la Ley General de Salud para la disposición de cadáveres y otros restos humanos. Y hay una guía de bioseguridad que publicamos desde la primera semana de febrero y se detalla todo esto. Sobre el tema de las sanciones y la participación social, como ha dicho el canciller Marcelo Ebrard, apelamos a la responsabilidad social. Somos un pueblo en general solidario, fraterno y tenemos que actuar unos con otros, como lo hemos hecho efectivamente en innumerables crisis. México es un pueblo resistente, un pueblo que contribuye en las mejores causas cuando encuentra ese sentido humano de colaboración. Y este es el momento, quédate en casa. Quédate en casa, no podría ser más enfático, quédate en tu casa, no salgas porque te vas a proteger a ti, a tu familia, a tu comunidad y absolutamente a todas las personas que residimos en este país. Hay que quedarnos en casa. Entonces, esa es la siguiente. Momento. No se confundan. Hay que actuar ahorita en esta fase 2
para evitar que la fase 3 sea muy intensa. No quieran esperar a la fase 3, hay que actuar ya, hoy, del 30 de marzo al 30 de abril, quédate en tu casa. Vamos a dar lugar a la última pregunta y aquí terminamos. Araceli de Canal 11. En este periodo que se ha alargado, entonces sí se contemplan lo que había comentado sobre las sanciones administrativas, y preguntarle ante este emergencia nacional, ¿qué se espera para los otros países? ¿Qué hará México? ¿Qué se espera hacia el exterior? ¿Qué tendría que haber? ¿Ayuda? ¿Esto implica la ayuda de otros países? ¿Qué protocolo se tendría que seguir ante esto que ha anunciado esta noche? Gracias. Este, la cooperación que hemos obtenido a nivel internacional tiene que ver con esencialmente dos cosas que en este caso no dependen de esta declaratoria, seguirán adelante. En todo caso se ampliarán, se reforzarán. Una es respecto al abastecimiento de equipos, equipamiento médico o insumos que necesitamos y vamos a necesitar los próximos meses. Bueno, y la otra es la participación de México en los protocolos de investigación de todos los medicamentos que se les ve alguna potencialidad de ser relevantes frente a esta pandemia y en particular en contra de este virus. Bueno, eso ya les informará el sector salud cuáles son, pero esas dos cooperaciones las hemos tenido plenas. Sobre esto segundo es estratégico porque no nos podemos esperar a que otros hagan por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos, que es tratar de ubicar lo más pronto que podamos cómo mitigar o hacerle frente a los efectos de este virus. Entonces, eso ya se informará en otra ocasión. Yo pienso que esta declaratoria lo que hace es facilitar el respaldo internacional a México, porque se ve la consistencia y la seriedad de las medidas que México está tomando. Perdón, ¿no ya de la Guardia Nacional, del Ejército? No, quisiera yo sobre eso hacer un comentario. No hay ninguna disposición en esta declaratoria que signifique algo que se aproxime a un toque de queda. El gobierno de la República no cree en eso. La Guardia Nacional tiene un despliegue en el territorio, continuará haciendo su trabajo y ahora se le encomienda a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, los planes que hoy han referido y las funciones constitucionales y legales que tienen, resguardar las instalaciones estratégicas, resguardar las vías de comunicación, proteger a la sociedad. Eso es su función y es lo que está previsto que se haga. Vámonos un poquito más para atrás, porque nunca les toca atrás. Las dos compañeras que están en esta fila, levantaron la mano. Usted y usted. Gracias, subsecretario y el canciller Ebrard. Me gustaría saber, Saturnino Reyes, de Diario Locutor, esta declaratoria, este COVID-19, ¿cuánto va a aumentar en porcentaje la pobreza de México? Uno. Y dos, con esta declaratoria, ¿cuál sería la pérdida que tendrían las empresas en nuestro país, tanto nacionales como extranjeras, para el avance económico de México? Por favor, gracias. Con mucho gusto. Vamos a tener un mes difícil, de hecho ya hemos tenido varias semanas, pero si no tenemos este mes y no nos concentramos, va a ser quizá más de un año el impacto económico. Es escoger qué queremos hacer. ¿Concentramos todo nuestro esfuerzo este mes? ¿O tenemos un año, cuando menos, de una dificultad económica enorme? Entonces, ¿qué sucedería? Aumentaría la pobreza muchísimo más. Si logramos acortar el impacto, tenemos más manera de recuperar los empleos, tenemos más manera, o una manera más fácil, de reanudar las actividades en una normalidad. Y eso es lo que Salud ha planteado, y tiene razón. La medicina tiene un costo.
Pero si no se toma esta medida hoy, pues entonces la enfermedad va a durar muchísimo más tiempo y va a causar más estragos. Gracias. La compañera de aquí, ya no hay tiempo. Se acabó. Muchas Nos vemos gracias. mañana. Muchas gracias.